Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Este día vamos a desarrollar un foro denominado Tejiendo Resistencia a la Mina Cerro Blanco, que será después de esta conferencia de prensa. Nos acompañan en la mesa de vocería Ariela González, de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador, Nelly Silva, del Movimiento Ecofeminista de El Salvador, Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana frente a la Minería, Peter Arrieta, del Comité Permanente Ambientalista Laudato Si, de Asunción Mita, Guatemala, y el compañero Julio González, del colectivo guatemalteco ambientalista Madre Selva. Vamos a iniciar con la intervención del compañero Pedro Cabezas. Este día también se lanza una campaña internacional de denuncia contra la mina transfronteriza Cerro Blanco. Y también se estará abordando cuál es la actualización en el caso de la consulta ciudadana de vecinos que se desarrolló en septiembre del 2022 en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, en relación concretamente a este proyecto minero que afecta las aguas de El Salvador. Buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana frente a la Minería. Gracias a todos por acompañarnos y bueno, en esta guía que queremos tener como una actualización sobre el caso de la mina Cerro Blanco. Como todos ustedes saben, en septiembre del año pasado tuvimos nosotros una consulta de vecinos en Asunción Mita, donde rotundamente la población dijo que no querían minería en su territorio, ¿no? Igual a lo que nosotros en El Salvador hemos planteado desde hace años, y particularmente la preocupación en relación al proyecto Cerro Blanco. Perdón. A partir de esa consulta, quedó claro para nosotros que la empresa minera está trabajando en colusión con el Estado, el gobierno guatemalteco, para imponer ese proyecto en las comunidades, y que la comunidad, contrario a lo que había dicho la empresa, no está de acuerdo con el proyecto. Eso nos abrió un nuevo escenario de resistencia y de lucha que tiene que ver con tres espacios. Uno es el escenario en El Salvador. Nosotros todavía debemos de seguir demandando que el gobierno salvadoreño intervenga en el cierre de esta mina, intervenga con el gobierno guatemalteco para que la mina no siga operando. El otro escenario es en Guatemala, que aquí tenemos a los compañeros de Guatemala que nos van a explicar qué es lo que está pasando en Guatemala con respecto a la respuesta de la empresa de la consulta popular y qué es lo que está pasando en la comunidad. Y el tercer escenario que tenemos es, ¿se escucha bien? No. El tercer escenario que tenemos es un escenario en Canadá, ¿no? Sabemos que la empresa es una empresa canadiense, sabemos que todo el financiamiento viene desde las financistas canadienses con el apoyo del gobierno canadiense. Ante eso, nosotros hemos desarrollado una alianza con organizaciones canadienses para lanzar una campaña para denunciar las operaciones de la empresa en Canadá, ¿no? Este día vamos a estar presentando este estudio. Más tarde, si no van a quedarse en el foro, les podemos dar una copia aquí, donde se hace un reporte al gobierno canadiense y se le explica cuáles son las violaciones de derechos humanos que la empresa ha hecho, cuáles son las irregularidades que se han generado en la obtención de permiso para la mina, y cuáles son las demandas que nosotros tenemos como comunidades para que se cierre esa mina por la potencial contaminación que esto puede generar en el territorio salvadoreño y obviamente en el territorio guatemalteco, ¿no? Entonces, este día estamos lanzando eso. Seguido a esta conferencia de prensa, vamos a hacer una campaña en Canadá donde se le va a presentar este reporte a diferentes autoridades canadienses, se le va a presentar a organizaciones de la sociedad civil, y eventualmente queremos iniciar giras educativas en Canadá con representantes de Guatemala y El Salvador para educar al público canadiense sobre lo que está pasando con la mina y por qué es necesario que la empresa Bluestone Resources, que es la dueña de la mina, cierre el proyecto y que no reciba financiamiento ni del gobierno canadiense ni de los inversionistas canadienses que en estos momentos están apoyando la mina. Entonces, eso es como el contexto de esta conferencia de prensa. Le vamos a pasar el micrófono a Nelly. ¿Nelly va a ser usted? ¿O Ariela? Ariela, que va a hablar sobre el contexto nacional, y luego Nelly va a hablar un poco sobre el trabajo que se está haciendo en el territorio de Huila, Asunción Mita, y después los compañeros de Guatemala van a hablar un poco sobre la situación en Guatemala.
Buenos días a todos y todas, Ariela González, de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, particularmente en el marco del contexto nacional. Si es de recordar, hace un par de días celebrábamos un aniversario más del cumplimiento de la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en nuestro país. Sin embargo, pues en este contexto ya en seguimiento a lo que Pedro manifestaba, es un poco alarmante para el sector ambientalista como en los últimos meses se ha presentado la tendencia de la administración pública a querer o a manifestar, quizás no de una forma tan expresa, pero sí mediante reuniones, mediante firma de convenios, mediante firma de tratados, esa posible amenaza de reactivación de la minería en nuestro país, ¿verdad? Particularmente la minería metálica, e incluso veíamos cómo hace un par de días se salía la noticia, ¿verdad?, que por parte de la representante de nuestro país en Estados Unidos, Milena Mayor García, firmaba con la administración de Estados Unidos un importante convenio en el tema de la producción de energía nuclear, ¿verdad? Entonces, estos son temas relativamente nuevos, sin embargo, particularmente para nosotros como movimiento ambientalista es una alarma sumamente grave, ¿verdad? Sabemos cuáles son las condiciones ambientales en nuestro país, prácticamente sabemos cómo están las condiciones y la calidad de agua en el territorio nacional, donde a la fecha no hemos podido salir de ese estrés hídrico que en los últimos años hemos estado viviendo. Hemos visto también cómo en los últimos días esta amenaza ha ido tomando relevancia y sobre todo cómo a partir de esto mismo y estas manifestaciones del sector ambientalista, también la administración pública ha quedado prácticamente pasiva en lo referente a manifestar una postura clara sobre la prohibición o no, o sobre la situación actual de la minería en nuestro país, ¿verdad? Sabemos que todavía existen en el territorio alrededor de 15 pasivos ambientales que dejó la minería existente hace ya un par de años, sobre todo, y el caso más emblemático, como sabemos, el río San Sebastián, un río que ya ha sido catalogado incluso como irrecuperable su ecosistema. Y sin embargo, ante estas situaciones puntuales, la administración pública, particularmente el Ministerio de Medio Ambiente, pues no ha realizado manifestación alguna de que haya una tendencia distinta, ¿verdad? Que haya una tendencia a recuperar esos ecosistemas, y es preocupante en ese sentido cómo en vez de dedicarse a recuperar la situación ecosistémica de nuestro país a condiciones más saludables, se ve cómo se le está apostando a esta generación de divisas, esta generación de capital extranjero sobre todo, en vez de ver cómo la población pues mejora o se le deja de vulnerar su derecho a un medio ambiente sano, su derecho al agua, ¿verdad? Entonces, en ese marco, como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y demás organizaciones que hemos convocado hoy a esta actividad, pues manifestamos nuestra profunda preocupación por esta situación y aprovechando también lo que ya manifestaba el compañero Pedro, tenemos importante información sobre la mina Cerro Blanco en el marco de las investigaciones hechas por personas de Canadá, ¿verdad?, expertos en la materia, que pues pesan también y fortalecen ya la evidencia que tenemos como sector ambientalista de que esta industria es completamente inviable en nuestro país, ¿verdad? Sabemos que la industria minera en cualquiera de sus modalidades es una industria inviable en nuestro país, ante condiciones tan críticas de acceso a agua potable para la población, y sabemos pues que los impactos mayormente negativos de esta industria pues serían las primeras manifestaciones que tendrían, ¿verdad? La falta de acceso a agua en la población, agua de calidad, la contaminación evidente de aire, ¿verdad? Y demás condiciones ecosistémicas que ya en nuestro país tienen una crisis bastante considerable. En ese sentido, pues esa es la posición en este día como Mesa Nacional frente a la minería metálica. Gracias. Mi nombre es Nelly Silva, soy de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador, AMAES, y del Movimiento Ecofeminista de El Salvador. Este año 2023 cumplimos 15 años de estar poniendo el dedo en el renglón y diciéndole a los gobiernos, a los diferentes gobiernos, desde entonces, desde el 2008,
que la mina Cerro Blanco es una amenaza para la vida del pueblo salvadoreño. Mas, sin embargo, hasta este momento, ningún gobierno desde el 2008 hasta esta fecha ha hecho nada para poder detener esta mina. Para nosotras las mujeres es preocupante que los gobiernos tanto de Guatemala como de El Salvador estén invisibilizando la necesidad de poder poner un alto a estos proyectos extractivos. Creemos de que estos proyectos van a generar otras situaciones, como las migraciones, que lleguemos a ser refugiadas ambientales, que lleguemos también a precarizar nuestras vidas, en el caso más de las mujeres. También el tema de la violencia para las mujeres. Entonces, una de las preocupaciones nuestras es qué está pasando. Todos los funcionarios que llegan en un momento determinado a asumir sus cargos, a asumir la presidencia, juran velar por el bienestar de las y los salvadoreños. Mas, sin embargo, ahora estamos preguntándonos por qué no se hace eso. ¿Por qué estamos obviando que la vida de las y los salvadoreños esté en peligro a causa de este proyecto de Cerro Blanco? Queremos saber qué hay detrás de todo esto, cuáles son los intereses que hay detrás de toda esta situación, detrás de que no haya una funcionaria de Cancillería que esté diciéndole al canciller de Guatemala que dialoguen sobre esta situación. No vemos a los presidentes de Guatemala y El Salvador sentándose para dialogar y poner en alto, ¿verdad? O poner alto a esta mina de Cerro Blanco. Entonces nos preguntamos qué pasa. Hemos estado haciendo acciones coordinadas con todos los movimientos ambientalistas de El Salvador y con el movimiento social y ambientalista de Asunción Mita y de Guatemala, porque no tenemos autoridades que se dignen en iniciar esas acciones que ya nosotros estamos haciendo, pero que les compete al gobierno de El Salvador y al gobierno de Guatemala poder abordarlas. Entonces nos preguntamos qué pasa. ¿Qué hay detrás de todo esto para que no se aborde esta problemática? Entonces, como mujeres estamos preocupadas, como mujeres queremos respuesta del gobierno salvadoreño, del gobierno de Guatemala, ¿verdad? Queremos respuesta también incluso de los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, porque estamos en una zona conocida como el Plan Trifinio también. Zona donde debería de estar una preocupación, porque es una zona indivisible según el tratado del Plan Trifinio, donde El Salvador, Guatemala y Honduras no pueden hacer un proyecto de este tipo sin la consulta necesaria de los pueblos. Entonces, estamos preocupadas ante esto. Como mujeres, siempre hemos defendido la vida y la vida en dignidad, ¿verdad? Andar 15 años luchando y 15 años diciéndole a los diferentes gobiernos de turno que tomen cartas en el asunto para parar este proyecto, creo yo que no es, o no dice nada bien de quienes asumen el control, el mando, las políticas en este país. Decir que hemos hecho tantas acciones que hasta las piedras van a hablar de tantas acciones que estamos haciendo. Pero esperaríamos que los gobiernos lo hagan. Entonces, en estas mismas acciones que hemos estado realizando desde hace 15 años, también hemos estado hablando con nuestros aliados y aliadas en otros países, y especialmente en Canadá, porque ahí opera la mina, porque ahí está la mina, porque ahí están esas empresas extractivas que vienen a nuestros países a explotarlos y a llevarse la riqueza y a dejarnos la pobreza y la contaminación. Entonces, eso no es justo. No es justo. La minería no es justa ni en los países desarrollados, mucho menos en estos, donde el agua es un bien que se está agotando. Por lo tanto, como mujeres ecofeministas y ambientalistas, queremos enviar un mensaje al gobierno salvadoreño y guatemalteco
y también a la misma empresa minera que vamos a seguir accionando hasta que las mineras se vayan de Centroamérica y especialmente de Guatemala y El Salvador. Vamos a seguir trabajando y hablando con nuestros aliados en otros países. Estamos iniciando una campaña donde pretendemos que ya no solo las voces guatemaltecas y salvadoreñas sean, sino que también las voces de nuestros hermanos y hermanas en el extranjero, las voces de nuestros aliados y aliadas en el extranjero. Así es que invitamos a estar pendientes de esta campaña, ¿verdad? Porque no vamos a parar. Vamos a seguir. Si nuestro gobierno no lo hace, nosotras vamos a seguir alimentando la esperanza de que Centroamérica sea libre de minería. Muy buenos días, mi nombre es Peter Arrieta, soy del Comité Permanente Ambientalista Laudato Si de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala. Y gracias, les agradezco a todos ustedes por estar acá, medios de comunicación y todas las demás personas que nos acompañan. Pues para nosotros es de mucho agrado pues que nos estén apoyando y sentirnos apoyados con ustedes. Pues tenemos nosotros ese gran monstruo de esa minería Cerro Blanco allá en nuestra población. Estamos en una línea recta a 4 o 5 kilómetros de nuestro pueblo y donde lo que más nos va a afectar es sobre nuestro líquido vital y bueno, y tantas cosas que ustedes conocen de esto, ¿verdad? Pero que gracias a todas las organizaciones ambientalistas de acá de El Salvador, a Madre Selva de Guatemala, que nos han sabido abrir los ojos, los oídos para nosotros poder luchar contra esta contaminación, pues decidimos formar un comité en mayo del año pasado, que gracias a Dios y coincidiendo con estas fechas, pues les cuento que dentro de 2 días estaremos cumpliendo 1 año de haber presentado todas las firmas que recolectamos allá en Asunción Mita, en nuestra comunidad, para que se nos permitiera poder realizar la consulta municipal de vecinos. Pues como ustedes saben, el Código Municipal nos exigía un porcentaje de la recaudación de firmas para que nos dieran la autorización de poder realizar la consulta municipal. El 13 de mayo lo presentamos en el Salón Santos Franciscanos de la parroquia Nuestra Señora de Asunción Mita, y que se lo presentamos al señor alcalde y al consejo municipal de nuestro lugar, donde ellos lo aceptaron y ratificaron y le dieron el aval. Pues unos días después ya se nos autorizó que sí podíamos realizar la consulta municipal de vecinos y se dejó con una fecha para el 18 de septiembre, donde todos ustedes creo que están enterados, y se llegó el momento ese de la consulta, donde se realizaron 8.500 personas empadronadas que fueron a dar su libre determinación, donde ganamos nosotros con un no, con un 7.481 y con un sí que apoyaban a la minería con un 904. Era un porcentaje súper exagerado para nosotros y donde esto pues sí tiene la vinculación y la validez, pero que lastimosamente nosotros ese día ganamos con un no a la minería, pero en nuestro país nuestros gobernantes pues están corruptos, entonces a los 2 o 3 días se nos estaban queriendo decir que no era vinculante y ni era legal esta consulta municipal que habíamos realizado, y eso que nos amparamos en la concesión de la República de Guatemala, en el Código Municipal del pueblo de Asunción Mita, y que estábamos autorizados y avalados por el consejo y el alcalde, como se lo repito. Pero gracias a las ayudas de las organizaciones ambientalistas de ustedes, a Madre Selva, a nuestro licenciado constitucionalista que tenemos, logramos, a través de las apelaciones, derrotar esto, votarlos, y así hemos estado en esa lucha donde a ellos presentan amparos, un amparo de un trabajador o ex trabajador de la minería que es miteco, pero como todos sabemos en nuestras comunidades siempre hay algunos judas, y este joven pues es un Judas de nuestro pueblo, porque solo piensa tal vez en llenarse los bolsillos y les importa todo, el medio ambiente, todas las enfermedades que puedan llevar y contaminarnos por tal de llenarse los bolsillos. Bueno, esa es otra cosa, pero total que nosotros hemos ganado. Pues. Pero nuestros gobernantes nos han querido apachar todo esto y derrocarnos,
pero que gracias a Dios, porque estamos agarrados de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda de todos ustedes, con nuestro licenciado constitucionalista, logró apelar eso y donde ya la Constitución dijo que no tenía validez esa apelación que presentó este ex trabajador de la minería. Pero ahora la minería también presentó otro amparo donde ahorita, como estamos en año electoral, eso está parado ahorita. La minería desde septiembre, que nosotros ganamos la consulta municipal de vecinos, no ha trabajado. Donde nuestro medio ambiente, nuestra madre tierra, ha estado ya ahorita gritando y diciendo, ayúdenme, porque yo sola no puedo. Y donde algunos mantos de allá de nacimientos de agua, ahorita están comenzando a brotar, después de ya llevamos de septiembre para acá, 7, 9 meses, y donde la naturaleza se está regenerando, pero donde la minería no ha trabajado con tanta fuerza, y que si ahora nosotros permitimos y que de túneles a cielo abierto vengan a trabajar, y ya esos mantos acuíferos los van a bajar a tanta distancia, pues nos van a afectar demasiado, y ya la naturaleza no va a poder defenderse de eso, ya ni siquiera a restablecerse, ¿verdad? Así que es el trabajo de todos nosotros. Les agradezco a ustedes, a todos los medios de comunicación que están por acá, y como decía Nelly, pues, que nos apoyen, que no solo sea Guatemala y El Salvador, sino que también que sea el Trifinio, también Honduras, o todo Centroamérica, porque esto es beneficio de todos. Yo no entiendo por qué las Naciones Unidas, hace poco que estuvo esa reunión, y todos los gobernantes afligidos y todos decían que el medio ambiente, que el calentamiento global. ¿Y por qué no hacer nada? ¿Por qué seguir con esto de minería? ¿Por qué seguir con la destrucción de nuestro planeta? Entonces, hoy es cuando podamos seguir trabajando y apoyarnos nosotros. Nosotros allá pues estamos siempre a la vanguardia, protegiendo todo lo de nuestro pueblo. Y como les repito, en año electoral estamos, eso está suspendido. Ahora, unos 15, 20 días, vamos a realizar un foro con los candidatos a la alcaldía municipal de Asunción Mita para poderlos comprometer y que ellos nos firmen esas actas donde ellos no van a estar otorgando ninguna licencia de construcción, porque eso es lo que nos ampara en nuestro código municipal. Que no demos licencias de construcción a ningún proyecto que nos afecte a nosotros, y por eso nuestra libre determinación. Entonces, nosotros como población de Asunción Mita vamos a estar luchando y apoderándonos de todo eso, pero necesitamos el apoyo de ustedes también, nuestros hermanos salvadoreños. Hace poco, el 21 de abril, recuerdo, nos reunimos allá en la marcha acuática en el lago de Huija, que es parte de los dos, ¿verdad? Y lo que tenemos que proteger. Y estuvo muy bonita. Y así, pues, como esta vez que se les ha convocado para que vinieran a esta reunión, así mismo, en todas las reuniones que nos convoquen y en lo que podamos echar nuestra granita de arena, hay que hacerlo. Nosotros allá vamos a estar siempre protegiendo nuestro medio ambiente, protegiendo y luchando contra este monstruo, luchando con sus gobernantes y llevándoles la información a ustedes para que ustedes también estén al pendiente y puedan ayudarnos. Eso es lo que puedo informarles a ustedes y decirles que nosotros estamos esperanzados y confiamos en el Señor, que vamos a salir adelante y que esta minería de Cerro Blanco, así como está detenida ahorita, pues se detenga para siempre, ¿verdad? Solamente. Muy buenos días a todos y todas. Un cordial saludo al colectivo Madreselva. Quisiéramos hacer un llamado, al igual que hacen los compañeros, a la parte de los gobiernos Guatemala y El Salvador, para que reflexionen sobre el inmenso valor que tiene esta región centroamericana, que ya arribamos a los 20.000 años de que el hombre se asentó en estos lares, que desarrolló culturas hídricas y que en definitiva le aportaron al mundo una serie de saberes y conocimientos ancestrales que hoy los están tirando por la basura. De hecho, de aquí salió y han salido una gran cantidad de productos de la tierra que son parte ahora de la seguridad alimentaria mundial. Somos cuna del maíz, generadores de un agrosistema, el agrosistema Milpa. Aportamos conocimientos en astronomía, en medicina, en agricultura, y en ese sentido pues los pueblos originarios tienen un alto sentido del valor que es vivir y ser parte de la tierra. Sin embargo, a lo largo de nuestra historia, desde la misma independencia se ha excluido la participación social. No fuimos convidados precisamente
al ejercicio de la Declaración de Independencia y a la división que hubo posteriormente en nuestros países. Somos hermanos, sí, compartimos cultura, compartimos bienes naturales, y en ese sentido somos testigos del grave desequilibrio ambiental que se ha provocado a partir de la imposición de modelos económicos en donde no existe para nada la consulta y la participación social para decidir claramente qué modelo de desarrollo queremos. A las puertas del año 2000 irrumpe la agenda neoliberal en esta parte de Centroamérica y se nos impone el modelo extractivo. Y vamos a hacer la cuenta de que para el año entrante, para el 2024, se cumplen exactamente los 500 años de la invasión española que inició en 1524, entrando por las fronteras de lo que es Guatemala. Yo creo que la base de todo el problema está en esa imposición de modelos que no incluye ni la información, ni la participación social, ni la consulta sobre aquellas actividades políticas y económicas que se desarrollan en nuestro país. A partir de esto, la minería que irrumpe en esta región, sobre todo en la región transfronteriza, en donde se está ejecutando el proyecto Cerro Blanco, nos viene a poner a pensar en la gran necesidad que tenemos, que no tenemos como países ni una evaluación ambiental estratégica para saber qué nos depara en el futuro, ni tenemos un ordenamiento territorial que haga ver claramente qué se puede hacer y qué no se puede hacer en esta región. La región centroamericana es un centro de origen de especies, es una reserva genética para la evolución natural de todas las especies del mundo, y también es aquella región en donde nosotros habitamos y como seres que vivimos de esta madre naturaleza, pues estamos obligados a defenderla. En ese sentido, llamamos la atención de que, en definitiva, la creación de los estados republicanos, democráticos y representativos está deviniendo nuevamente en estados autoritarios al tenor de las dictaduras liberales del siglo antepasado. Y por esa razón, no es sino con autoridad y con fuerza como se imponen cosas que la gente definitivamente no avala. En ese sentido, este avance que hemos tenido de los derechos humanos en nuestra región está en una total regresión. Se ataca a los defensores de derechos humanos, a los defensores de la tierra, a los defensores de derechos colectivos, a los mismos pueblos indígenas. Y en ese sentido, lejos de avanzar, hemos retrocedido. Y la respuesta cabe precisamente en que prevalecen los intereses económicos por encima de los derechos humanos. Yo creo que es necesario llamar la atención de eso porque la construcción de los estados que se hace desde el poder incluye que si no hay información, que si no hay participación social, si no hay justicia independiente y garantías de protección a los defensores, estamos en estados fracasados. Y en ese sentido, la lucha por la defensa de la no imposición de este proyecto que abarca ya 15 años de fracaso minero, 15 años de protección gubernamental a estas empresas, amenaza con que en los próximos 10 años, que es el periodo de vida que le queda a la licencia, se hagan los proyectos extractivos más agresivos. Hablamos de la minería a cielo abierto en una región transfronteriza, en una cuenca que todavía no está totalmente estudiada, una cuenca muy vulnerable, la cuenca Ostúa, Huija, Lempa, que es una integralidad de la cuenca que no se protege ni desde la parte legal ni desde la parte ambiental. No hay una agenda ambiental de país en Guatemala que protege esta cuenca, al igual que no existe quizás aquí en El Salvador. Vivimos del agua, el agua es la vida para nosotros, y si no actuamos ahorita, y si no escuchamos las voces académicas, las voces científicas que han advertido precisamente del grave daño ambiental que se va a provocar con este proyecto minero, estamos desoyendo precisamente las voces que nos están anunciando prácticamente una debacle para el futuro. Estamos comprometiendo el futuro de las generaciones que vienen, estamos comprometiendo el recurso agua, que es vital para el desarrollo de nuestros países, y estamos prácticamente en una situación
en donde si no defendemos los derechos prácticamente estamos perdiendo nuestra condición ciudadana y nuestra condición de seres humanos. Yo creo que en ese sentido el llamado que hacemos desde acá de la mesa y lo que han expresado los compañeros es precisamente a que los gobiernos asuman lo que precisamente señalan las constituciones en nuestros países, que el fin supremo del Estado es la garantía del bien común. Y el bien común es lo que es bueno para todos, lo que es bueno para nosotros como hermanos centroamericanos. Y en definitiva, exigimos que se aborde este problema desde la legislación y que se prioricen los derechos humanos y ambientales por encima de los intereses económicos de terceros que solo vienen a saquear, al igual que lo hicieron hace 500 años. Llamamos pues a esa reflexión y llamamos también a que se retome la firma que se hizo del Acuerdo de Escazú, que es la garantía de protección única que tenemos frente a este modelo depredador. Yo creo que es el momento en que actuemos y, como repito, se escuchen finalmente las voces de los que saben, las voces de los científicos que están advirtiendo, y no se escuchen las voces de aquellos intereses económicos que vienen únicamente en la búsqueda insostenible de la ganancia. Muchas gracias. ¿Hay preguntas, compañeros y compañeras de la red? Sí, yo quisiera saber si con esta unión entre las organizaciones de Guatemala y El Salvador, digamos, unita y ¿cuál sería como el primer objetivo para usted? El primer objetivo es parar la minería metálica. O sea, no solo en El Salvador, lo hemos logrado en El Salvador, pero también acordémonos que en El Salvador tenemos amenazas. Toda Centroamérica es una región donde se están consolidando programas mineros y la industria minera está ganando mucho poder. Por ejemplo, en Nicaragua, la industria minera ahora es uno de los principales fuentes para el Producto Interno Bruto del país y una de las principales fuentes de exportación. Me parece que entre el 20 y el 22% de exportaciones las provee la minería metálica. Sabemos que Honduras y Guatemala tienen también grandes posesiones de territorio. Más del entre el 40 y el 60% del territorio está designado como territorio de concesiones mineras, de interés minero, y tenemos más de 200 concesiones mineras en cada país, incluyendo Nicaragua, que se han dado a las empresas para que sigan explotando el oro. Nosotros somos el único país donde se ha prohibido la minería metálica, aquí en El Salvador. Pero estamos en contra de la corriente, porque la presión para que El Salvador abra su territorio a la minería es fuerte, no solo por la misma industria, pero también por las necesidades económicas que tiene el país. O sea, sabemos que Nayib Bukele tiene su popularidad aquí en El Salvador por su programa de seguridad, por su carisma político, pero económicamente estamos fallando. O sea, económicamente la economía es la economía que está creciendo menos en toda la región centroamericana. Algunos experimentos donde se ha visto alguna creatividad del gobierno, como la introducción del Bitcoin, por ejemplo, han fallado y se han gastado más de $300 millones en la infraestructura, en la inversión de Bitcoin, en tratar de minar el Bitcoin, y han fallado. O sea, hasta la fecha nosotros no hemos visto resultados de eso, ¿verdad? Entonces, y día a día la gente está sintiendo esa presión económica en sus bolsillos. Entonces, además de eso, el gobierno salvadoreño es uno de los gobiernos que se ha endeudado más en los últimos 3 años de toda la región centroamericana. O sea que económicamente hay una presión para que se abran sectores que puedan generar divisa extranjera para el país. Por eso nosotros vemos con sospecha algunas de las medidas que ha tomado el gobierno. Por ejemplo, unirse al Foro Intergubernamental de Minería Sostenible, por ejemplo. ¿Para qué te vas a unir a un foro que promueve la minería sostenible cuando tenés una prohibición minera en el país? Pasar una ley para crear la Secretaría de Energía, Minas y Hidrocarburos. ¿Para qué vas a incluir la palabra minas cuando no tenemos minería en el país? Designar $4.5 millones en el presupuesto de este año para reformar la ley minera, o sea, la ley de energía, minas y hidrocarburos, incluyendo las minas. Entonces
hay pasos que nosotros estamos viendo que creemos que dan la pauta para la apertura de la industria minera, además de que también tenemos ya identificadas algunas empresas de exploradoras mineras que están registradas en el CNR. La empresa Oceana Gold vuelve a poner a El Salvador dentro de la estructura corporativa de la empresa. Ya se encuentra otra vez Pacific Rim dentro de esa estructura corporativa que la habían eliminado después del 2017 de la prohibición minera. Entonces es inminente que la minería viene. Entonces la respuesta inmediata y la necesidad de hacer esta alianza entre organizaciones salvadoreñas y guatemaltecas y canadienses, porque las empresas que están en Centroamérica en su mayoría son canadienses, y en su mayoría son empresas delincuentes que destruyen la naturaleza, violan derechos humanos, despojan a las comunidades de sus recursos y se lo llevan para Canadá. Y quien se beneficia de eso es el gobierno canadiense, porque le pagan más impuestos al gobierno canadiense por repatriar la riqueza que las regalías, que son una miseria que dejan aquí en Centroamérica. Entonces, la necesidad inmediata de esta alianza es eso, detener la industria minera, pararla, porque como bien decía Julio, es una industria que va a destruir la riqueza y la biodiversidad de nuestro subcontinente, que es el subcontinente centroamericano. Creemos también de que toda esta situación que se está dando, si los gobiernos asumieran su responsabilidad, si los gobiernos guatemaltecos, salvadoreños, asumieran su responsabilidad de defender, salvaguardar la vida de sus poblaciones, no tendríamos necesidad de estar aquí, no estaríamos acá, ¿verdad? Porque hay un interés por resolver estos problemas que son o que tienen que ver con la vida. Pero también el hecho de que no asuman esa responsabilidad nos da como esas condiciones para que en Centroamérica nos vayamos viendo como esfuerzos unidos. Ya no es aquí solamente la Mesa Nacional contra la Minería peleando contra la minería, sino que somos todas las organizaciones ambientalistas, con las organizaciones ambientalistas también de Guatemala. Y eso va a ir aumentando, ¿verdad? Entonces, la organización que pone resistencia a los proyectos extractivos va a ir creciendo. Y esto es importante, ¿verdad? Porque la necesidad de juntarnos es para poder sacar a las industrias extractivas de Centroamérica, pero en este momento de El Salvador, de las fronteras de El Salvador y Guatemala. Entonces, creo de que, no sé si en otros países se está dando esa experiencia, que seamos dos pueblos hermanos los que estemos luchando juntos contra este proyecto de muerte, ¿verdad? Guatemala y El Salvador ahora estamos unidos, ¿verdad? Muchas veces nos han querido meter en el pleito, ¿verdad? Los hondureños contra los salvadoreños o viceversa contra los guatemaltecos, pero somos un solo pueblo, somos hermanos, con la misma historia de sometimiento, de explotación, de pobreza, de corrupción, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante para nuestras organizaciones. ¿Cuándo se iniciaría la campaña en Canadá? Y Peter, tal vez se puede ampliar un poco de cómo está detenida la minería ahí en Asunción Mixta, porque hablaba de estos recursos, de amparo, cómo está la situación y si la empresa mantiene las regalías con la comunidad. Bueno, primero que nada hay que decir que la campaña en Canadá comenzó hace como 15 años, porque desde que nos dimos cuenta que las empresas que han sido propietarias de ese proyecto son empresas canadienses, hemos hecho bastante campaña con organizaciones sociales canadienses, con políticos. Nelly y yo hace como 12 años anduvimos en una gira en Canadá muriéndonos de frío porque era mero enero, que es el tiempo más frío de Canadá, hablando con organizaciones, con estudiantes, con iglesias, y siempre hemos estado en esa campaña permanente porque entendemos que la industria minera es una industria compleja, ¿no? Que tiene sus impactos aquí tiene sus resistencias aquí, pero también hay que llegarle a la sede de las empresas donde ellos comienzan, donde ellos tienen sus oficinas.
Ahora, o sea, esa campaña lleva sus altos y bajos. Ahora vamos a comenzar un alto, porque estuvimos en Canadá callados por mucho tiempo, se había suspendido el proyecto, nos dimos cuenta que era otra nueva empresa, pero ahora que estamos en este momento, que es crucial para que la empresa acepte los resultados de la decisión soberana del pueblo de Asunción Mita, hay que presionar. Entonces, ya estamos en ese proceso. A partir de esta semana vamos a planificar ya acciones concretas, pero ya hemos hablado con organizaciones sociales canadienses, ya tenemos un par de presentaciones planificadas como cooperantes que trabajan específicamente en Centroamérica, que tienen su base en Ottawa, por ejemplo. Vamos a presentarles el estudio de ellos. Como les dije, a partir el mes de junio vamos a comenzar a compartir el estudio ya con los oficiales canadienses para decirles esto es lo que está pasando en El Salvador y Guatemala, y estas son las demandas que las comunidades de El Salvador y Guatemala tienen. Entonces eso va a ser una campaña, o sea, comienza ahora, pero se va a ir desarrollando a medida que vayamos construyendo y retomando esas alianzas que teníamos ya en el pasado. Este es el reporte, no sé si tenemos copias aquí, pero los que no van a participar en el foro les vamos a dar una copia. Ya están aquí. Se pueden llevar una copia y en realidad es como un resumen de toda la lucha que se ha hecho, un resumen de las posiciones y opiniones de los expertos que nos dicen que esta mina no es una mina viable ni económicamente, ni socialmente, ni ambientalmente en la región y que va a causar muchos daños. Y también dice específicamente todo el trabajo que se ha hecho en las comunidades para parar esta mina y, por último, demanda que el gobierno canadiense y las autoridades del gobierno canadiense tomen acción para parar la mina. Entonces, aquí está la copia del documento para que ustedes lo lean, y ahí van a ver las recomendaciones que se hacen al final. Bueno, con respecto a mi pregunta o respuesta, del momento de que se llegó la consulta, el 18 de septiembre, en el reglamento que se hizo a través del Consejo Municipal y los miembros de la comisión, en un punto del reglamento se mencionó de que mientras esto estuviera en la consulta y estuviera todo en procesos legales, la minería tendría que parar, porque estaría en suspenso. Pero más que todo fue como maquiavélicamente los de la minería empezaron a despedir gente para tal vez culparnos a nosotros como miembros de la consulta y poder decir, bueno, los de la consulta tuvieron la culpa de que la minería despidiera a ciertos trabajadores de ahí. Pero por eso les digo que maquiavélicamente la minería está parada. Y aunque en el reglamento que nosotros realizamos, ellos no podían trabajar mientras esto no se terminara de llevar a cabo legalmente. Aunque ellos dicen que nunca han trabajado, que nunca han extraído un gramo de oro. De las regalías que usted mencionaba, a la comunidad no se le han entregado regalías de nada, más que todo tal vez dádivas que se dan al tipo de bubonas, playeras, trofeos, cosas así, que eso no es la regalía, ¿verdad? Entonces, por eso es que la minería está suspendida. De lo que la misma naturaleza se ha venido restableciendo, es que ellos, como en esa minería, a través de túneles, hicieron ese estudio de impacto ambiental bastante malo, que fue por la corrupción que les lograron aceptar ese estudio de impacto ambiental. Ellos, a través de los años, se toparon que hay un manto acuífero con unas temperaturas bastante altas, calientes, y eso no los dejaba avanzar más. Entonces ellos por eso consumían más agua y enfriaban esa agua, la caliente, la que estaba térmica, para poder seguir trabajando. Eso es lo que venían y consumían esas grandes cantidades de agua. Mientras que ahora está detenida, ahora ellos ya no están empleando aguas termales y por eso es que en la naturaleza hay algunos nacimientos que ahora están saliendo de nuevo. Pero la minería está detenida más que todo por estrategias pícaras de ellos para poder culparnos a nosotros como miembros de la consulta municipal de vecinos, que eso se me olvidó decirles, que estaba conformada por 3 miembros del Consejo Municipal, 3 miembros de la Iglesia Católica y 3 miembros de la sociedad civil. Entonces, legalmente estamos bien amparados con eso. Pero esa es la
la situación de por qué está detenida la minería. Aunque ellos siempre se reúnen, siempre hay algún equipo de trabajadores que ahora las oficinas del pueblo en Nación Sumita las han cerrado y las trasladaron a un pueblo vecino que se llama Agua Blanca, que también está cerca del lugar del Cerro Blanco. Pero esa estrategia sucia de ellos que están esperando ahorita a través de que se lleven las elecciones, quede quien quede y ver cómo ganan. Y por eso nosotros la necesidad de hacer el foro y poder ya, tal vez no obligar, pero sí poder decirles a las personas que van a estar con el deseo de querernos gobernar, que no son nuestros gobernantes, sino que nuestros trabajadores, ¿cómo se llama? Los empleados públicos. Entonces, no son nuestros empleados públicos, donde ellos también se tienen que comprometer a no dar ya ninguna licencia para este caso minero. Y así como decía Pedro Linelli, cerrar la minería. Si ustedes lo lograron hacer como salvadoreños, pues nosotros, con la ayuda de ustedes y con ustedes, podemos también cerrar la minería allá en Guatemala, porque lo que nos interesa es la vida y el bienestar de todos nuestros niños, que todavía falta mucho por crecer, y dejar un mejor mundo que como nosotros lo encontramos. Hacer una aclaración ahí también en la forma en que se ha actuado, digamos, de parte de sociedad civil, utilizando los instrumentos legales correspondientes, y cómo las estrategias empresariales diseñaron la cooptación del Estado. Ya desde la Revolución Francesa se hablaba de que el poder absoluto corrompe absolutamente, y eso es lo que se está dando. Definitivamente, a la luz de la necesidad de estas empresas de saquear nuestros recursos naturales del suelo y del subsuelo, lo que ha pasado es de que el Estado se ha organizado para dar paso al modelo económico. Para instalar un modelo económico se necesita la reforma de las leyes importantes que permitan ese saqueo. De ahí que la energía, el petróleo, los hidrocarburos y también, digamos, los recursos minerales son ahorita, digamos, parte de ese saqueo. Para eso se organizan de tal manera, y hay coincidencias a nivel centroamericano, de cómo se reorganiza el sistema de justicia. En Guatemala se ha cooptado la Corte que tiene jerarquía superior, la Corte de Constitucionalidad, y es precisamente en el gobierno actual del presidente Alejandro Yamatei donde se nombran magistrados a la medida de sus intereses, incluso sin llenar los requisitos necesarios para ejercer una magistratura. Se falsificaron doctorados y maestrías para poder meter a gente que no tiene la calidad moral ni la calidad profesional para ejercer una magistratura. La Corte Suprema de Justicia, que es el ente inmediato para procurar justicia independiente, se ha excedido 3 años en su mandato y no los han cambiado porque no quieren, porque están precisamente en cumplimiento del plan de imposición del modelo extractivo. Y desde luego vienen las salas de apelaciones en donde se tienen que litigar precisamente todo este tipo de problemas que también están siendo adecuadas a la medida de esos intereses. Hablamos pues de un Estado autoritario que se reorganiza y toma a la justicia de rehén para imponer precisamente un modelo económico que la gente no quiere, que la gente ha expresado en más de 120 consultas de que se rechaza el modelo extractivo, que se rechaza la imposición de monocultivos, que se rechaza también la forma en que se está reinstalando la matriz energética. Esa lucha de resistencia que está inscrita en la misma Constitución es lo que los compañeros en MIT ejercieron. Se plantea precisamente la defensa del derecho a la libre determinación y a la consulta libre, previa e informada, que está registrada en la Constitución, en el Código Municipal y en el mandato del Convenio 169. Y todo eso lo han atropellado en función del interés económico. Por esa razón es que se logró detener la minería y pensamos que si hubiera justicia independiente ya hubiera una sentencia que diga la gente tiene razón, está ejerciendo su derecho y defiende su territorio, porque el municipio es un ente autónomo y tiene que dar las licencias correspondientes para que se puedan implementar estos proyectos. Hasta ahí estamos ganando, pero la última palabra está en las Cortes y ahí es donde tenemos que pelear.